hay muchas formas en las que uno puede utilizar la integral definida para realizar el cálculo de volumen de un sólido, de un cuerpo sólido. Nosotros vamos a ver aquí una de ellas. Supongamos que tenemos un cuerpo sólido que tiene esta forma, una forma, digamos, genérica, y tenemos una función a de x. Nosotros podemos trazar un eje, una recta, que nos da, esta función a de x nos da el área seccional de este sólido. Es decir, que si nosotros hacemos un corte del sólido, bueno, el área de ese corte, o sea, lo atravesamos el sólido con un plano, digamos, el área de ese corte, bueno, está dado para cada valor de x por esta función a de x. Entonces, si yo corto en un valor, para cierto valor de x que está entre a y b, por ejemplo, en este caso, corto ese sólido con un plano, entonces esta sección, que parece ser circular, digamos, estará medida por esta función a de x. Entonces, teniendo esa función que nos da el área, yo puedo calcular el volumen de este sólido desde, digamos, medido desde aquí, desde este valor x igual a este valor x igual b, de la siguiente manera. Yo puedo subdividir este sólido en pequeñas rebanadas, o sea, pequeñas. ¿Por qué? Porque tienen un ancho pequeño en la dirección x, eso es lo que quiero decir. De esta manera, o sea, acá hay una dibujada, una de las rebanadas, suponemos que este delta xy es pequeño, entonces yo puedo subdividirlo en varias rebanadas, ¿sí? Digamos, podrían estar marcadas por cada uno de estos valores de x, entre a y b. En particular, me interesa observar esta que está acá. Y entonces, dentro de esa rebanada, o sea, dentro de los valores de x que comprenden esa rebanada, yo puedo marcar un punto muestra acá, como este xy estrella. Y entonces puedo decir que, bueno, vamos a definir un cilindro, ¿sí? Una rebanada que es cilíndrica, que tiene ancho delta x, y cuya área está dada por este valor, ¿sí? A evaluada, la función de área de la cual disponemos, evaluada en el punto x y estrella, y es constante durante toda esa rebanada. Entonces, esa aproximación es buena si este delta x y delta x sub y es pequeño, digamos, el ancho de la rebanada es pequeño. Cuanto más pequeño sea, ¿sí?, más rebanadas voy a tener, pero si yo sumo el volumen de todas esas rebanadas, lo que voy a tener es el volumen del sólido. Entonces, para esta rebanada en particular que nosotros hemos definido, el volumen, vamos a llamarle delta B acá, delta B sub i, está dado por el área o sea, multiplicado por el ancho, ¿sí?, por el delta x. O sea, tenemos una sección transversal, bueno, multiplicado por un delta x nos da el volumen de esa rebanada, que es un cilindro en definitiva. Entonces eso nos da, por ejemplo, en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. Entonces, si yo considero todas las otras rebanadas que, o sea, acá estoy mostrando una nada más por una cuestión de simplicidad, pero yo podría pensar en todas, toda una sucesión de rebanadas, tanto para la izquierda como para la derecha, esa que abarquen todo el sólido. Entonces, el volumen total podría aproximarlo yo como la sumatoria de los volúmenes de todas las rebanadas que yo superpongo. Acá hay una, específicamente esta, acá hay una sumatoria de i igual 1 hasta n, ¿sí?, de área por distancia, ¿sí?, área por delta x. Entonces esto es una suma de áreas de cilindros. Entonces, claramente, esto está asociado a la definición de integral, ¿no es cierto? Y cuanto mayor sea n, es decir, cuanto mayor sea el número de rebanadas, más angosto va a ser el cilindro, o sea, delta x va a ser cada vez más chico, y como va a ser cada vez más chico, va a ser una mejor aproximación al volumen final. Entonces, cuanto mayor sea n, claramente, mejor va a ser esta aproximación del volumen. Entonces, eso nos lleva a tomar un límite. Entonces uno tiene, este simbolito era un infinito, acá no está. Bien, si n tiende a infinito, nosotros tomamos este límite, ¿sí?, de esta sumatoria cuando n tiende a infinito, y en definitiva esto es la sumatoria de Riemann, ¿sí? Acá en vez de utilizar una función f, utilizamos una función a, que representa el área, pero en definitiva es una función de x, evaluada en el punto estrella, en el punto muestra de x estrella. Entonces tenemos delta x, tenemos todo lo que necesitamos para definir una integral. Esto de hecho es la integral de la función a de x diferencial x. Entonces, en definitiva, el volumen de este sólido será la integral entre a y b. Nosotros
limitamos el sólido entre A y B, de A de X, diferencial X, donde A de X es un área, es una función que nos da el área seccional, o sea, cada corte que nosotros queramos hacer con X, evaluamos esa función y nos da el área seccional del sólido. Entonces, para utilizar esta fórmula, que es muy sencilla, es una integral, nosotros necesitamos disponer sí o sí de esta función A de X, o sea, necesitamos tenerla, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta forma de calcular volúmenes es apropiada para cuando uno tiene algo que similar a una barra o una viga, ¿sí? Algo alargado en una dirección, o sea que una dimensión es mucho mayor que las otras dos, ¿sí? Y entonces que generalmente tiene simetría con respecto a ese eje, es como puede ser un árbol, ¿sí? Por ejemplo un árbol de levas, o como puede ser una barra de sección variable, como vamos a ver en el problema siguiente, creo que es algo así. El problema siguiente, bueno, dice una tobera. Bueno, el radio de la tobera de sección circular variable que se muestra en la figura varía según R igual 1 sobre X más 1. Fíjense, acá está este dispositivo. La tobera es es algo, digamos, un conducto por donde circula un fluido, y la tobera lo que hace es convertir energía, o sea, el fluido entra por aquí, por la sección mayor, y sale por acá, ¿sí? Entonces, este fluido acá tiene presión y tiene temperatura, y al entrar por acá, al disminuirse la sección, aumenta la velocidad, entonces convierte esa energía de presión y temperatura en energía cinética, o sea, acá el fluido sale mucho más rápido. Esto se utiliza, por ejemplo, en motores en turborreactores, o en motores de cohetes espaciales, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con turbomaquinaria. Por ahí el que estudie mecánica ya lo va a ver en máquinas, debe ser máquinas térmicas o turbomáquinas, o en tecnología del calor, transmisión del calor, ven todo este tipo de cosas, toberas y difusores. Entonces lo que pide acá es calcular el volumen de esta tobera, y lo que vamos a hacer es usar esta fórmula integral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que, bueno, no conocemos la sección, ¿sí? Acá tenemos esto sería X, esto que está aquí, acá está marcado en 0, la longitud es 5, acá termina en 5, entonces entre 0 y 5 vamos a calcular el volumen. No conocemos el área de la sección transversal, no conocemos cuánto vale el área para cada valor de X, pero sí conocemos cuánto vale el radio, y si se supone que es de sección circular, nosotros podemos calcular el área. Entonces, si podemos calcular el área, podemos usar esta integral para calcular el volumen de fluido encerrado dentro de esa tobera. Entonces, el área de la sección transversal es, bueno, pi por radio cuadrado. O sea, la sección siempre es circular, o sea, el círculo de primero es más grande cuando X es pequeña, cuando X está cerca de 0, el círculo es más grande y luego se va achicando, ¿sí? Hasta que se convierte en este circulito chiquito, pero siempre se mantiene circular. Entonces el área de la sección transversal va a ser siempre pi por radio cuadrado. Lo que pasa es que lo que va a variar es R. R varía con X y por lo tanto el área también va a variar con X. Entonces, pi por radio cuadrado, reemplazamos el radio y obtenemos esta expresión para el área. Entonces, teniendo la función de área en función de X, digamos, para calcular el volumen, solamente utilizaremos esta integral. Entonces, integramos para calcular el volumen entre 0 y 5 esta función, que es la función que nos da el área. Este problema de integral ya está resuelto. Digo, esto es sencillo, es por sustitución, muy simple. Sale el pi acá afuera, se resuelve por sustitución. El resultado es 5pi sobre 6. En un examen hay que hacerlo, a la integral. Bueno, no hay que poner el resultado como pongo yo acá. Esto, digamos, la idea es mostrar únicamente el planteo. La integral hay que resolverla, por supuesto. Y entonces esto, digamos, si uno lo lleva a decimales, es 2.62 centímetros cuadrados, y es centímetros cúbicos. Acá hay un error, centímetros cúbicos. Entonces ese es el volumen que encierra la tobera de fluido, digamos, en el volumen interior.